vamos pues más o menos a tiempo, ya no batallé tanto con la tecnología. Gracias por estar aquí, seguimos aprendiendo de nuestro libro El poder de las palabras, este maravilloso libro donde nos está aprendiendo, donde nos está enseñando a comunicarnos de manera correcta. Y bueno, para ti que te conectas por primera vez, que nunca has estado en un club de lectura y dices, bueno, pues no sé de qué se trata, pero me invitaron. Pues para ti me presento. Mi nombre es Rosa Marta, yo soy una hija de Dios, amo a Dios con todo mi corazón, me considero una mujer honesta, veraz, amorosa, segura y de fe. Y me apasiona leer desde que tengo 5 años de edad, desde que desde que aprendí a leer, yo me apasioné de la lectura y era una niña rara porque cuando llegaba de la escuela, en lugar de salirme a jugar después de comer y hacer mi tarea, yo me encerraba con mis cuentos de caricaturas a leer. Entonces a mí me encanta la lectura. Y también Dios me ha dado la oportunidad de tener una red de mercadeo en una marca sueca llamada Oriflame, en la cual si tú deseas puedes ganar dinero de 3 formas. Comprando tus productos para tu uso personal con descuento. Número 2, si te gusta vender, aquí puedes tener un ingreso hasta del 45% en tus ventas. Puedes generar un ingreso desde la comodidad de tu hogar. Solo necesitas tu teléfono o una computadora y puedes hacer tu negocio a toda la República Mexicana. Esta empresa tiene presencia en más de 60 países. Y la tercera manera en la que tú puedes ganar dinero es haciendo una red de mercadeo como es lo que hago yo. Puedes tener ganancias ilimitadas cada 3 semanas, viajar por el mundo 2 veces al año, puedes ganar bonos en dólares y puedes, lo más importante, formar un negocio heredable para tus hijos. Que el día que tú ya no estés aquí, ellos pueden seguir cobrando cada 3 semanas lo que tú generaste, lo que tú formaste. Así es de que si a ti te interesa hacer alguna de estas 3 cosas o las 3 cosas a la vez, mándame un mensajito en cuanto se termine la lectura. O si estás aquí y te invitó a alguien, te pasó la liga de la lectura, comunícate con esa persona y dile, ¿sabes qué? Me interesa hacer lo que Rosa Marta hace, y esa persona también te puede informar y guiar en cómo puedes hacer las cosas. Y referente al libro que estamos leyendo, es un libro que se llama El poder de las palabras. Y este libro explora cómo las palabras y las conversaciones influyen profundamente en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestra vida en general. Y destaca que nuestra capacidad de aprender y cambiar permanece durante toda la vida, aunque dice que con el tiempo perdemos la motivación para hacerlo. Pero la clave de este cambio radica en la conversación, tanto con otros como con nosotros mismos, y que se presenta como una herramienta más extraordinaria para transformar nuestra vida. Y aquí el autor combina avances de la neurociencia con historias de la vida, con dibujitos, con humor, para poder explicar este libro, porque sí está un poquito complejo de comprender. Y él hace esto para que nos sea más fácil entenderlo y para demostrar que las buenas conversaciones mejoran la toma de decisiones, mejoran las ideas, mejoran la memoria y mejoran la salud emocional. Además, este libro enfatiza el impacto del diálogo, de la escucha activa, porque no sabemos escuchar, y el uso consciente del lenguaje para fomentar empatía, respeto y confianza, mostrando que las palabras pueden construir o destruir relaciones. En sí, el libro invita a una reflexión sobre el poder transformador del lenguaje y adoptar una comunicación más consciente y más ética. Todo eso vamos a aprender en este maravilloso libro si tú te unes por primera vez. Esto es lo que estamos aprendiendo y todo esto es lo que allá vamos en el capítulo 5. Adriana, te voy a hacer coanfitriona. Déjame verte, aquí estás. Listo, listo, Adri. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra lectura. Nos vamos al capítulo 5, que dice así: El gobierno de las emociones. ¿Cómo tomar control de nuestra vida emocional? Y ahí al principio nos hace varios dibujitos y nos explica las buenas y las malas estrategias para controlar las emociones, cómo lo podemos hacer. Nos muestra la inducción,
la distracción, cómo provoca que nosotros podamos controlar nuestras emociones. Nos muestra también la resignificación y hay varios dibujitos que al final del capítulo los voy a explicar. Y empezamos con la hoja de ruta. Dice, en el primer capítulo vimos que la conversación nos permite detectar errores en el razonamiento y así mejorar las decisiones que tomamos. Y en el capítulo 2, que contra la intuición forjada en el barro de las redes sociales, las buenas conversaciones convergen hacia la sensatez, incluso en los temas más complejos de la condición humana. Ya en el tercero, que la narración de nuestra historia se va enredando en un ovillo que construye la identidad. El lenguaje es un cincel para esculpir con buenas dosis de ficción nuestro relato autobiográfico. He aquí su poder y su estigma. Al llegar al capítulo cuarto, nos sumergimos en los átomos de las conversaciones para revelar un principio más general. Las palabras forman una matriz que organiza las ideas en ámbitos tan dispares como el tiempo, el sonido, las pasiones. Una vez formulados estos temas, así como los experimentos y las historias que nos condujeron a ellos, en este capítulo seguiremos el ejemplo de los antiguos filósofos griegos, pensando la mejor manera de usar el poder de las palabras para estar en control de nuestras emociones y así vivir mejor. Empezaremos este viaje estudiando el poder de las conversaciones de una manera muy distinta. ¿Qué ocurre cuando desaparecen? Este es el mayor de los desamparos. La verdadera soledad consiste en no tener con quién hablar. Sin buenas conversaciones se desregulan pilares básicos de la salud, desde el sistema inmune a toda una gama de procesos metabólicos que incluyen hasta la expresión de nuestros genes. También se desgrada el sistema de control cognitivo en el que gobernamos nuestras ideas y emociones. La soledad resulta ser, pues, uno de los factores de riesgo más nocivos e ignorados de la salud física y mental. Del efecto nocivo que causa la ausencia de conversaciones, pasaremos a hablar de cómo su presencia puede ser un antídoto para ciertos venenos en la vida emocional. Abordaremos este viaje combinando intuiciones forjadas durante siglos en el pensamiento filosófico y en la ficción con la ciencia más contemporánea para ver formas en que la buena conversación mejora la regulación de las emociones. La más sencilla consiste en usar la palabra para distraernos cuando una emoción nos obnubila. Otra opción es emplear la palabra propia o ajena para inducir un estado emocional. La herramienta más potente y menos conocida es acuñar términos más precisos y adecuados para describir y resignificar emociones en un pasaje más libre y menos pixelado. Estos usos distintos del poder de las palabras dividen la regulación emocional en tres grandes categorías: la distracción, la inducción, la resignificación. Entraremos en la intimidad del cerebro para entender cuándo y por qué cada una de ellas es más efectiva. Descubriremos que la regulación de las emociones depende del mismo sistema de control que gobierna la atención y el pensamiento, lo cual nos dará una pista de por qué resulta tan poco eficaz intentar sofocar voluntariamente una emoción. Es como querer acallar una idea. El mero hecho de pronunciarla internamente, aunque sea con la voluntad de silenciarla, la convoca. Comprenderemos de esta forma por qué la distracción puede ser efectiva en el corto plazo, pero deja huellas que pueden medirse en indicadores corporales de estrés. Veremos que, en cambio, al resignificar una emoción, en vez de sofocar su expresión, conseguimos vincularla con otros circuitos cerebrales y así modificar la manera que la experimentamos. Esto la convierte en la forma más efectiva para utilizar el poder de las palabras a la hora de gobernar nuestra vida emocional. Michel de Montaigne fue la última persona en hablar latín como lengua materna. Su padre le creó un mundo en los confines de un castillo donde todos lo hablaban, como si esa rareza fuese lo más natural del mundo. Ahí tenía lugar su particular show de Truman. Al otro lado del muro había un mundo oscuro de pestes y matanzas.
Educado en esa cultura descomunal y desconectado de la realidad, Montaigne vive en completa soledad hasta que encuentra el Etienne de la Boétie. Por fin, alguien con quien conversar de igual a igual. Un amigo del alma. La buena fortuna fue breve. De la Boétie, no sé francés, ¿eh? De la Boétie mueren joven y Montaigne, un prodigio de la conversación sin interlocutor, se encierra durante 8 años en el castillo a hablar consigo mismo. Así nace el género literario, el ensayo. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. La soledad no tiene que ver con el número de personas que nos rodean. Uno puede sentirse aislado entre una multitud o con miles de seguidores en las redes sociales. Estar solo es no tener con quién hablar. Y esto, a su vez, como descubrió el neurocientífico iraní Bahadur Bagrami, atrofia las regiones cerebrales que regulan la cognición social. Se trata de otro principio reflexivo en el seno mismo del cerebro. La percepción de la soledad afecta al buen funcionamiento de áreas cerebrales claves para establecer lazos sociales. La soledad convoca a la soledad. Este es solo el comienzo de un bucle nocivo. El desamparo degrada una cascada de procesos que condicionan nuestra salud física y mental, entre los que se encuentran fallas en la respuesta inmune, aumento de la presión arterial e incluso alteraciones en los genes que expresan nuestras células. El deterioro de la salud mental es aún más notorio. La soledad aumenta la incidencia de la depresión, la ansiedad, la demencia y el déficit de atención. Pese a todos estos efectos, sigue siendo uno de los factores de riesgo más ignorados. En general, tendemos a menospreciar el valor de los abrazos y de las buenas conversaciones. Uno de los estudios más emblemáticos sobre los efectos del aislamiento se hizo a comienzos de la pandemia del SIDA. En aquel entonces apenas se entendía la fisiopatología de la enfermedad y la enorme variabilidad que presentaba entre individuos era una incógnita. A unas personas les causaba la muerte de forma casi inmediata y otras eran capaces de soportarla sin grandes estragos durante un buen tiempo. Entre los factores que marcaban estos destinos tan disímiles figuraban algunos previsibles, como la preexistencia de otras enfermedades inmunes, cardiopatías y diabetes, pero también uno inesperado. Si el paciente hablaba en confianza y libertad de sus miedos, dudas y circunstancias, este ejemplo es particularmente relevante porque en aquel entonces y también hoy, el enfermo de SIDA estaba muy estigmatizado. Uno de los primeros trabajos se hizo entre hombres homosexuales, muchos de los cuales no solo no podían hablar de la enfermedad, sino que por su mera orientación sexual tampoco podían hacerlo libremente acerca de su vida. En el caso del SIDA, el factor de la soledad en la supervivencia era de más de un año, en promedio. Quienes podían hablar de lo que les pasaba vivían más y mejor que quienes tenían que guardar silencio. El estigma produce soledad al vulnerar a un enfermo precisamente en el momento en que más cuidado necesita. Este vínculo no es una mera correlación. Se puede mejorar la calidad y el tiempo de vida en muchas enfermedades simplemente abriendo un canal de diálogo adecuado y afectuoso. Este simple flujo de palabras lleva a construir un aparato cognitivo funcional, que a su vez es el fundamento de una buena vida mental y emocional. Cuando alguien querido enferma, solemos distraernos. Esa reacción se debe en parte al deseo de negar la enfermedad y en parte también al miedo o a la incapacidad para enfrentarnos a alguien en un momento tan oscuro de su vida. Conviene que estemos alerta y no nos dejemos llevar por este reflejo, recordando lo importante que es estar presentes cuando alguien querido enferma. Puede que no haya momento más pertinente para expresar el amor y la amistad. La palabra sana. La soledad no solo condiciona el devenir de las enfermedades, sino también su aparición misma. La vacuna de la gripe es mucho menos efectiva para la gente que está sola. La inmunidad funciona en la intimidad celular, en la expresión de genes y proteínas,
Este mecanismo en la escala microscópica cambia con algo que parece muy lejano. Las palabras que una persona encuentra para erradicar posibles toxicidades en el ánimo, en las emociones y en el deseo. ¿Cómo se construye el puente entre escalas tan distintas? Entre las palabras y los vínculos sociales, por un lado, y a las moléculas de la vida por otro. ¿Cómo es que la soledad desencadena toda una serie de procesos que afectan el sistema inmune, a la función vascular y hasta el volumen y a la forma del cerebro? Si bien el orden preciso de este efecto dominó, es difícil de dilucidar. Unos cuantos estudios nos han revelado las principales razones por los que el desamparo produce este amplio repertorio de problemas fisiológicos. La primera razón es muy simple. La conversación con otros nos permite tomar mejores decisiones en el tratamiento de la enfermedad. Es un ejemplo más de lo que ya vimos en los primeros capítulos. Las decisiones sobre nuestra salud están plagadas de errores y sesgos. Solemos ignorar y confundir síntomas, actuar tarde, tener miedo a la intervención, evaluar incorrectamente quién es la persona más competente para resolver un problema o interpretar mal algo que nos ha dicho el médico. Cada uno de estos errores resulta de las decisiones precipitadas que tomamos cuando no podemos poner los argumentos nítidamente sobre la mesa. La conversación con otras personas nos ayuda a resolver mejor los problemas lógicos y decisiones aproximadas. Por las mismas razones, también nos permite tomar mejores decisiones médicas. Esta es la pata más simple, pero no por eso la menos relevante del asunto. La soledad también degrada el sistema de control o de autorregulación. Una red distribuida a lo largo de la parte frontal y dorsal del cerebro, mediante la cual controlamos nuestras ideas y objetivos. La mejor demostración de esta degradación resulta de un experimento de atención conocido como el efecto de la fiesta de cóctel. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos nos hemos encontrado en una situación similar. Estamos hablando con alguien en el fragor de una fiesta, atravesados por conversaciones cruzadas. El problema empieza cuando en una de ellas menciona nuestro nombre o ríen a carcajadas o hablan de temas picantes. Todos estos asuntos resultan un gran imán para la atención y se desata una batalla mental que vuelve bien evidente el mecanismo de control y regulación. Una parte del cerebro se concentra en los fuegos artificiales de la conversación vecina y otra sigue nuestra propia premisa de ignorarlos y prestar atención a la persona a la que miramos y que nos mira. Y están ahí unos monitos, están unos dibujitos donde están unos leones y están unas cebras y por allá está un chivo, un carnero y dice, el término consenso presenta problemas. Es un término de lenguaje político francés que apareció en el momento. ¿En qué? Entonces ahí está, es donde él expresa que están en medio de una conversación cruzada. Acá las cebras están riendo solas, cada quien está en su mundo y en sí nadie está conectado y nadie está conversando, nadie está en una sola conversación. Entonces dice, nuestra propia premisa de ignorarlos y prestar atención a la persona a la que miramos y que nos mira. Dice John Cacioppo, profesor de psicología social en la Universidad de Chicago, diseñó una versión de laboratorio de la fiesta del cóctel, en la que cada oído escucha una voz distinta. La batalla no es pareja. Casi todos somos más sensibles a la información que recibimos por un oído. Los diestros a los que les llega por el derecho y los zurdos a los que les llega por el izquierdo. Cambiar esta predisposición resulta complicado porque es una vocación automática del sistema de atención, igual que también nos resulta difícil no dirigir la vista al lugar donde alguien ha empezado a reír, a una persona desnuda o al carril donde se ha producido un accidente. Por supuesto, hay quienes son particularmente buenos gobernando su atención, tanto en el mundo visual y auditivo como a la hora de quitar el foco del dolor, del miedo o de un recuerdo obsesivo. Cada uno de estos elementos son expresiones del sistema de control que permite regular y manejar nuestra experiencia mental. La atención es una de sus raíces centrales. Cacioppo mostró que la capacidad de dirigirla voluntariamente se deteriora en la gente que lleva una vida solitaria.
La soledad causa enfermedades, sobre todo porque destruye el sistema de regulación y de control cognitivo. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Y esta parte, fíjense qué importante es el terminar nuestra vida, en el estar acompañados, el vivir, transcurrir nuestra vida acompañados y el finalizar los últimos años que Dios nos permita vivir acompañados. ¿Por qué? Porque aquí en estas paginitas nada más el autor nos está mostrando qué perjudicial es la soledad para nuestra vida. Dice que la soledad y la falta de conversación afectan la salud. La verdadera soledad no es estar solo, dice, sino no tener con quién hablar. Y esto aquí me impactó porque dice, la verdadera soledad no es estar solo, sino no tener con quién hablar. ¿Cuántas veces estamos rodeados de nuestros hijos, de nuestro esposo en nuestra casa y nos sentimos solos porque no podemos obtener una conversación? No podemos entablar una conversación con ellos. Entonces, no nada más es sentirnos, es estar solos literal físicamente, es estar solos también en espíritu porque no nos podemos comunicar. Y ese aislamiento, dice Jessica, es el aislamiento lo que nos enferma. Sí, aquí lo dice el autor bien clarito. En la pandemia fue bien obvio. Obvio, todos nos aislamos, ¿no? Pero hubo personas que no murieron por la enfermedad, murieron del miedo, del pánico. ¿Por qué? Porque aquí lo dice bien claro, te lleva al temor. Entonces la soledad baja tu sistema inmunológico. Las personas que se aislaron y que tenían una vida súper activa de estar fuera de la casa todo el día y andar corriendo, ¿qué pasó? ¡Chum! Bajó el sistema inmunológico y se enfermaron, les dio el bicho y murieron porque no estaban acostumbrados a ese ritmo de vida. Entonces, fíjese cómo impacta nuestro sistema inmunológico. Dice, la ausencia de conversaciones provoca problemas en el sistema inmune, alteraciones en procesos del cuerpo, hasta los genes, dice. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y también provoca el deterioro del control de los pensamientos y nuestras emociones. Y empieza la loca de la casa a darle vuelo. Y luego viene la depresión, viene la ansiedad, también dice. Entonces, la soledad es un factor de riesgo tan grave que te puede llevar a deteriorar tu salud, no solamente física, sino mental. O sea, puedes empezar a tocar a la esquizofrenia, a la locura, no sé, el estar solo. ¿Por qué? Porque dices, ya estoy hablando hasta con las paredes, así entre broma y broma, porque no tienes con quién hablar. Las personas, yo me imagino las personas que están en un hospital psiquiátrico, ya una vez que llegan a ese hospital, es mi manera de pensar, se ponen más mal porque no tienen con quién hablar. Y más cuando les ponen esa camisa de fuerza y las meten en ese cuarto, ay, qué triste. Y aparte están sedadas todo el tiempo. Y yo creo que el estar sedadas es la mejor manera para ellos porque así no sienten la soledad de que los hayan ido a dejar ahí. Lo mismo los ancianitos, los viejitos que van y dejan los hijos porque pues ellos tienen que viajar y les estorban los papás. Entonces, imagínate, yo no puedo concebir un matrimonio que tenga, por ejemplo, 8 o 10 hijos, que haya tenido muchos nietos y que de repente pues ya no puedan trabajar y los hijos se pasen a los papás como pelotita. Hoy te toca a mi mamá, hoy te toca a mi papá, no, yo no lo voy a cuidar, no, yo tengo cosas que hacer y entre todos deciden irlos a meter a un asilo en donde imagínense si ellos están acostumbrados a la algarabía de sus nietos, de sus hijos, y de repente van y los meten al asilo, ¿qué les queda? Morir. Y no morir porque estén enfermos de algo, de soledad, porque les va carcomiendo los huesos.
Entonces, qué triste. Yo por eso, muchachas, estoy en este negocio, la verdad, porque yo quiero tener una vejez digna, en donde yo pueda, si ya mis hijos no quieren estar conmigo, yo pueda buscar un lugar donde yo me lo pueda pagar, pero donde yo vaya porque yo quiero estar ahí, no porque me vayan y me metan ahí. Entonces, es bien importante el estar, la relación. Es que Dios nos hizo seres relacionales, por eso hizo a Eva. Si no hubiera dejado solo a Adán, pero dijo, no es, fíjate qué palabras tan sabias están escritas en la Biblia. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo su ayuda idónea. Entonces la soledad mata. La soledad mata. Entonces, por eso es tan importante tener un compañero o vivir con alguien, tener a alguien con quien hablar. Dice, las conversaciones son un antídoto. Hablar con otros ayuda a regular las emociones. Sí, porque si estás triste y platicas con alguien, hey, te echa la mano y a ver, vámonos para acá, vámonos para acá, y te hace que olvides tu tristeza, como si te pusieran una inyección, un antídoto. El lenguaje, dice, tiene tres formas principales de hacerlo. Uno, comentaba el autor, la distracción. La distracción es apartar la mente de una emoción intensa que si empiezas a tener pensamientos que no te convienen, a ver, te tienes que distraer, buscar en qué distraerte para alejar esos pensamientos y no dejar que hagan nido en tu cabeza. La otra es la inducción, provocan un estado emocional. O sea, si tú el pensamiento llega a tu cabeza y lo metes y lo bajas, lo induces, ya valió, porque entonces ya va a ser muy difícil que lo saques. Y la resignificación es cambiar el significado de lo que sentimos. Ok, viene un pensamiento a mi cabeza que me está dañando, cámbialo. ¿Sabes qué? No, no te voy a permitir que entres y yo puedo. Qué bien, y te dice, es que tú no sirves para hacer eso. ¿Quién te dijo que servías? Claro que puedo. Y porque puedo estoy aquí, porque puedo lo voy a hacer. Entonces dice Jessica, muy cierto, dice, de hecho, cuando uno va a terapia psicológica, hablas y el terapeuta solo te dirige a poner atención, solo se dirige a poner atención en lo que tú mismo dijiste. Sí, paga 50, 60, 70, $80 por ir a que el terapeuta te escuche, porque es lo único que hace. Te escucha y es tan sabio saber escuchar porque de lo mismo que tú dices te pregunta. Y de ahí va haciendo su terapia, ya pasó la hora, bye. Entonces, esa es la manera, escuchan y te preguntan. Dice, es bueno ir a terapia porque sacas verbalmente lo que traes adentro y te das cuenta que ya tenías la respuesta, solo que no la habías verbalizado. Exactamente. Tú ya tenías la respuesta, solamente necesitabas escucharla de tu propia boca. Y lo que el psicólogo hace es provocarte que tú misma digas la respuesta. Esa es su chamba. Y es por eso conocen la mente, por eso estudian neurolingüística, porque dirigen, saben conducir, saben leer, no leer, pero saben dirigir la mente hacia donde ellos necesitan que tú vayas para que saques la propia respuesta que estaba dentro de ti, pero que no la habías hablado. Y por lo tanto, no la habías escuchado y no la puedes poner en práctica. Entonces, usar palabras adecuadas permite entender y manejar mejor las emociones. Dice, nombrar bien las emociones es clave. Crear palabras más precisas nos ayuda a entender mejor lo que sentimos. Nos ayuda a cambiar nuestra experiencia emocional y a resignificar emociones y resignificar emociones activa otros procesos del cerebro. Entonces, el nosotros poder darle nombre a esas emociones nos ayuda a entender mejor eso que sentimos. A ver, ay, es que yo amanecí hoy, no sé cómo me siento, es que no sé explicar cómo me siento. Y si no sabes explicar cómo te sientes, así te la vas a pasar todo el día. Más sin embargo, si se sabes que hoy amanecí triste y hoy tengo ganas de llorar, pues llore, saque sus emociones, pero ya le puso nombre, se llama tristeza. Y eso cambia nuestra experiencia emocional.
lloras, estás triste, esa emoción no te va a durar toda la vida. Se te pasa y sigues caminando. Viviste la experiencia y ya terminas de llorar y de hacer sentir lo que tienes que sentir y cambias tu experiencia. Entonces, esa es una virtud que nosotros tenemos. Y podemos también resignificar nuestras emociones, que es eso precisamente. Estás de una manera triste, la resignificas y cambias tu manera de pensar y empiezas a actuar de una manera ya más tranquila, más pasiva, más serena. ¿Por qué? Porque al resignificar, dice el autor, se activan los procesos cerebrales. Entonces, aquí yo cuando estaba preparando esta clase, yo decía, entonces, ¿el cerebro nos manda a nosotros o nosotros mandamos al cerebro? Porque si nosotros podemos reacomodar las ideas y luego el cerebro va a hacer lo que como nosotros nos sentimos, pues ahí está la cosa. Entonces no es tanto que el cerebro te diga lo que tienes o no que hacer. Tú eres dueño de tus propios pensamientos. Y dice, la soledad genera un círculo negativo. La soledad deteriora la salud mental. Claro que sí. El estar solo te provoca la depresión, la ansiedad, la falta de atención. Estás solo y qué bien, todos los pensamientos vienen a tu mente. Entonces, el estar solo le das vuelo a la imaginación. Imagínate tú solito, no vives con nadie, vas al médico, te dan un diagnóstico malo, de ahí te sales haciéndote una película en tu cabeza. Entonces, de ahí viene la depresión. Ya le aunas a la enfermedad, al diagnóstico que te dieron, le aunas la ansiedad, le aunas la depresión y ya te sientes que llega un momento en que ya no sabes si el problema más grave que tienes es el diagnóstico que te dieron o la ansiedad tan fuerte que estás pasando y la depresión que estás pasando. ¿Y eso qué hace? Aumenta tus enfermedades físicas porque la depresión y la ansiedad te va a aumentar los síntomas del diagnóstico que te habían dado. Además, hace que las personas valoren menos las relaciones y las conversaciones. Y esto empeora el problema. ¿Por qué? Porque vas y te metes a la cueva y dices, ay, yo tengo un problema, yo no quiero saber de nada, yo no quiero saber de nadie, y vas y te metes a tu casa o a tu cuarto y no sales para nada. ¿Y con quién hablas? Pues con nadie. Las relaciones las cortas y empiezas a crear tu propia soledad y empeoras el problema porque ya no hablas con nadie, ya no tienes con quién hablar. Si en la época de la pandemia nosotros no hubiéramos creado, fíjense, en el tiempo de la pandemia fue cuando yo inicié con mi club de lectura, porque yo me sentía que me volvía loca, encerrada. ¿Y cuántas personas empezaron a hacer actividades? Ahí fue donde se desató el Zoom. Ahí fue donde empezamos a innovar en las redes sociales que no sabíamos nada y empezamos a perderle el miedo a pícale aquí, pícale aquí. ¿Por qué? Porque necesitábamos hablar con alguien. Además de que muchos nos quedamos separados de nuestras familias, aunque viviéramos aquí en la misma ciudad, no nos podíamos visitar. Entonces la manera más adecuada era por medio de conectarnos por la tecnología, porque necesitábamos hablar con alguien. Pero si nosotros no hubiésemos tenido esa bendita tecnología en la pandemia, pues yo creo que hubiera sido más alta la tasa de mortalidad de la que hubo. ¿Por qué? Porque se hubiesen muerto de soledad. Entonces, es bien importante la comunicación. Dice, a ver, hay otro comentario por aquí. Ah, no, creí que había otro comentario. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, dice, el caso del SIDA que nos muestra ahí el autor, ¿no? Dice, durante el inicio de la pandemia, el estigma impedía hablar del tema. Estaba satanizado, yo recuerdo muy bien eso. Ay, ¿tienes SIDA? No, ni le hablabas, lo aislabas a la persona como si fuera un perrito con roña, como la ignorancia, ¿no? O sea, como si se te fuera a pegar la enfermedad con hablar con él. O sea, ¿cuántas veces en la pandemia, al principio de la pandemia, vivimos con tanta ignorancia de que
entendíamos que se contagiaba la manera, nunca comprendimos que la única manera de contagiarse de esta enfermedad era por la saliva. Entonces creíamos que con otras maneras diferentes era que si agarrabas las cosas y ya la agarras y te ibas a contagiar. Entonces, por eso fue que nos acabamos frascos y frascos y frascos de gel. Pero en realidad la única manera como la podías contagiar era con la saliva. Obviamente la saliva, teníamos que tener higiene, nos teníamos que lavar nuestras manos, pero en esa estigmatizamos y exageramos los cuidados. Entonces, el estigma por ejemplo, del ejemplo aquí del SIDA, era que impedía hablar del tema. El tema era un tabú. No se podía tocar el tema de que, ay, esta persona tiene SIDA. No, porque la satanizaban. Entonces, las personas que hacían les daba vergüenza y se aislaban y no querían hablar con nadie. Y si tenían posibilidad de vivir, o de superar la enfermedad, vivir más tiempo, pues ¿qué creen? Con ese aislamiento y esa soledad, lo único que les pasaba era que adelantaban su muerte, porque sus defensas se bajaban más. Y pues una persona con una enfermedad así y le bajan sus defensas es acelerar la enfermedad. Y bien importante, dice que cuando las personas que podían hablar y que se podían expresar, vivían más tiempo y tenían mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque expresaban lo que sentían. Descansaba su alma. Entonces, cuando tú traes algo aquí apachurrado que dices, ay, es que necesito hablar con alguien. Y hasta que vas y hablas con esa persona o con alguien o no sé si tú o tienes fe y vas y oras y dejas ahí todas tus cargas, sales y dices, ay, qué bien me siento, ya respiré. Entonces aquí dice Betsita, dice, yo estoy mucho tiempo sola y sí he visto que me ha afectado incluso. Veo que mi vocabulario se ha reducido al hablar con otras personas. No hablo con la fluidez de antes que convivía con mis amigos. Es cierto, porque ¿con quién hablas? ¿Qué practicas? Y te voy a recomendar algo, Betsita. Si estás sola, lee en voz alta. Lee en voz alta porque eso va a ser tu vocabulario fluido y vas a seguir practicando, practicando, practicando y van a empezar a venir nuevamente las palabras a tu mente cuando tengas una conversación. Entonces, si estás solita, lee en voz alta. Dice Jessica, mi mamá tiene un dicho, mi pecho no es bodega. Sí, y qué sabia tu mamá porque nunca se va a enfermar. Porque es necesario sacar lo que traes. Si hoy no sabemos qué nos va a presentar el día, pero si tenemos un problema, no nos lo guardemos, no nos lo guardemos. En la noche, si durante el día no pudiste hablarlo con nadie o no debes de hablarlo con nadie, ve y métete con Dios y háblale así como estamos hablando ahorita. ¿Sabes qué, Señor? Tengo esto, esto y esto y esto, me pasa esto y esto. Y aquí te lo dejo en tu charolita, pero háblalo en voz alta, que tu mente lo escuche. Eso es bien importante. Dice, hablar no solo ayuda emocionalmente, también influye la salud física. Entonces lo sueltas y si no lo vas a poder resolver, como para qué te angustias. Mejor déjaselo a él. Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, dice también el autor, dice, las palabras afectan el cuerpo. El lenguaje influye incluso en la expresión genética, el sistema inmune. Las emociones y pensamientos negativos pueden volverse tóxicos si no se expresan. Claro. Y esa toxicidad se va a tu sangre, se va a tus células. ¿Y qué crees? Te enfermas. Y la soledad también te puede producir enfermedades fatales como el cáncer, así como la que te produce el rencor, porque la tristeza va secando tus huesos.
Estás sola, estás triste, estás deprimida. Si no observa, una persona con ansiedad y con depresión se va acabando, se va acabando, se va acabando poco a poco. Aunque coma, se va acabando porque se está secando por dentro. Entonces, las conversaciones mejoran nuestras decisiones. El hablar con otros nos ayuda a pensar mejor. Dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, si tú tienes un problema y vas y pides o platicas con alguien y ya esa persona te puede dar otro punto de vista diferente para que tú tomes tu decisión. Te ayuda a mejorar y a pensar mejor. Te reduce los errores y los sesgos el hablar con otras personas, porque puedes decir, híjole, si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hablado con esa persona y no me hubiera dicho eso, híjole, la hubiera regado. Entonces, por eso es tan importante el hablarla, el conversar, porque también permite tomar decisiones acertadas, te lleva a tomar las decisiones correctas. ¿Cuántas veces tú ya tienes una decisión tomada y dices, voy a ir a ver qué piensa fulanito? O voy a ir a ver qué piensa, no, voy a ir a que me den un consejo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas, pides el consejo y dices, híjole, lo que yo iba a hacer no estaba bien. No estaba bien lo que yo iba a hacer. Entonces, qué bueno que fui a hablar con esta persona porque la iba a regar. Entonces, ¿qué pasa? Otro punto de vista nos hace ver lo que nosotros no vemos. Siempre es mejor cuatro ojos para que vean lo que nosotros no podemos ver. Más si queremos tomar una decisión enojadas. Si queremos tomar una decisión enojadas, es lo peor que podemos hacer. Esperémonos a que baje nuestro furor, porque si no, no vamos a tomar las decisiones correctas. Y luego dice también, la soledad afecta la atención y el cerebro. Dificulta controlar la tensión. Como nos decía ahí el ejemplo de la fiesta de cóctel, ¿no? Donde les decía que estaban los leoncitos, las cebras y un cabrito por allá. Nos cuesta ignorar los estímulos llamativos, dice las risas, las voces, etcétera. Estás en una fiesta y tus oídos tienen un alcance como no te imaginas. Entonces escuchas que por allá se ríen, escuchas que por allá están hablando de otra cosa, por allá están hablando de otra cosa. Entonces, estás tú aquí entablando una conversación con alguien, pero a la vez estás en todas las conversaciones de alrededor. ¿Por qué? Porque no puedes ignorar lo que están diciendo las otras personas. Entonces, cuando estás sola, no puedes ejercitar eso porque no hay más voces y no agilizas tu oído y tu mente no está trabajando al 1000 por hora escuchando a la persona que te está hablando aquí enfrente y queriendo escuchar lo que se ríen acá, los que lloran acá, los que están diciendo acá. Eso es ejercitar tu cerebro. Entonces, cuando estás sola, pues como para dónde se mueve el hámster, no hay para dónde, no hay para dónde. Y esa agilidad se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros estemos atentos y nosotros practiquemos eso, porque la mente se distrae muy facilito y pierde el control. Entonces tenemos que centrarnos. Pero también fíjate qué sabios. Nos podemos centrar perfectamente en lo que nos está diciendo la persona, pero también estamos captando lo que están diciendo los demás. Entonces, por eso es tan importante las conversaciones. Y la atención es clave para regular las emociones. Controlar la tensión nos permite alejarnos del dolor o del miedo. Cuando nosotros controlamos la tensión, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Ok, siento esta emoción, siento, me duele, sí me duele, pero lo puedo controlar. Tengo temor, tengo miedo, pero hay que ver si ese miedo es racional o es irracional y si no lo voy a controlar. La atención nos ayuda a regular el dolor, el miedo, pero también a manejar los pensamientos obsesivos. Entonces, esos pensamientos que vienen de repente que te manda la loca de la casa, también los puedes manejar.
y no permites que te afecten. Pero cuando estás sola, eso no lo puedes evitar. La soledad te va deteriorando esta capacidad de poder controlar y de poder alejarte cuando estás tú solo, esa soledad no te afecta y no vas a poder controlar esa tensión, no vas a poder alejarte de ese miedo, no vas a poder alejarte de ese dolor. ¿Por qué? Porque el miedo, el dolor, la falta de atención va junto con la soledad. Es el ingrediente perfecto para una enfermedad mental. Es como cuando vas a hacer tu comida, que le tienes que poner los condimentos, la sal, la pimienta. Pues estos son los condimentos para una enfermedad mental cuando estás sola. El miedo, la tristeza, la ansiedad, la falta de atención. ¿A dónde te lleva? A deteriorar tu capacidad total. Y ahora sí, acabar en un centro de atención mental porque todos llegarían a pensar, no, pues está loca. ¿Por qué está loca? Porque está en un rincón, porque no quiere hablar con nadie, porque ya no quiere saber nada, y te empiezan a medicar y te empiezan a medicar. Por eso es tan importante antes de cualquier cosa ir a terapia, buscar ayuda. Si empiezas a sentir estos síntomas de soledad, no te encierres más. Busca ayuda. Busca con quién hablar. Si tú no le tienes confianza a cierta persona para ir a hablar y expresar lo que sientes, busca ayuda profesional. No te quedes callada, no te quedes callada por ningún motivo, porque eso te va a llevar a vivir todo lo que acabamos de ver. Una cosa desencadena a la otra. Entonces, en conclusión, esto que acabamos de leer es que la soledad y la falta de conversación te dañan la salud física y mental. Y que las palabras y las conversaciones nos ayudan a regular nuestras emociones. Entonces, platiquemos, busquemos temas de conversación, hablemos con los demás. Hablar con otros mejora la atención, las decisiones y el bienestar. Somos seres relacionales. Estamos creados para relacionarnos con los demás. Si no, pues como les digo, Dios hubiera dejado solo a Adán. ¿Para qué quería alguien? Pero nos creó para ser seres relacionales. En sí, nos llevamos esto esta mañana. Conversar no es solo social, es una necesidad para la salud. Que las mujeres está comprobado que decimos como 3,000 palabras al minuto y los hombres nada más dicen sí, no, quizá, a lo mejor. Y nosotros nomás esperamos que nos pregunten algo y nos vamos como hilo de media. Pero no todas las mujeres. Hay personas, hay mujeres que también son como, yo conozco una hermanita de ahí del estudio donde voy los martes, es una jovencita que tiene una sabiduría bíblica como ustedes no se imaginan, tiene como 23 años, no, como unos 25, ya está casada, tiene 2 niños. Ella es la que nos dirige nuestros devocionales diarios, nos manda la palabra todos los días para hacer nuestros devocionales. Pero es una mujer que tú te acercas con ella y, oye, Ale, fíjate, se llama Alejandra. Oye, Ale, fíjate que esto y esto y esto. Oh, sí. No, es que la palabra dice esto. Difícilmente sonríe y no es que esté enojada. Difícilmente le sacas más de un sí, de un no o de lo que dice un versículo. Y a veces tú dirías, ay, qué aburrida. O sea, ni me le voy a acercar porque es bien aburrida. Pero es tan sabia porque no. Cuando empiezas a hablar con ella, te escucha y tú sientes que su atención está 100% en ti. Y al final tiene las palabras adecuadas en poquitas palabras, pero te resume y te da respuesta a lo que tú le estás pidiendo que te ayude. Entonces, no hay mujeres, no todas las mujeres somos pericos parlanchines, no todas somos guacamayas, pero no quiere decir que eso no nos expresemos. Cada quien expresa cada quien se expresa de manera diferente.
Entonces, sí es bien importante que no nos callemos, que hablemos. Vuelve el autor otra vez, saca, comunícate, relaciónate. A ver, vamos a ver qué dice aquí el chat. Ay, dice Mar, cuando quieras platicamos. Betsita, Mar es una compañera de conversaciones fabulosa. De verdad, si te está brindando la oportunidad de hablar, adelante, adelante. Mar es una conversadora fabulosa. Dice Jessica, mi mamá tiene un dicho. Ah, mi pecho no es bodega, decía Jessica. Dice Betsita, ok, hoy lo voy a hacer. Ay, gracias, Jessica. Sí, ahí en el grupo, creo que sí está Mar, ahí en el grupo de lectura. Y ahí la puedes contactar. Chicas, pues sí, este tema está muy bueno. Ay, ayer dije, por fin, un tema que puedo explicar, porque con los temas anteriores de verdad que sufría, porque, híjole, es que este librito sí me ha hecho quemar el coco, pero gracias a Dios, porque pues me pongo a darle y duro y darle y duro y darle. Eh, Así es de que, ¿qué vamos a hacer hoy? Buscar relacionarnos con los demás, hablar con los demás, también, pero también tenemos que ser bien sabios, ¿eh? Y saber dónde vamos a ir a hablar y con quién vamos a ir a hablar. Eso también es importante, que si bien es importante que hablemos con los demás, no lo vamos a hacer con cualquier persona. No guardarnos las cosas porque nos enferma y no aislarnos. Este tema a mí me tocó mucho porque cuando yo tengo un problema o una situación por resolver, yo tiendo a aislarme. Yo dejo de salir a donde tengo que, dejo de ir, por ejemplo, si mis actividades que tengo no quiero ir, me encierro, no quiero saber nada. Entonces ya eso es un foco, porque como yo ya padecí ansiedad y ya padecí depresión, al momento en que yo me cacho, que yo me quiero meter a mi cuarto y que yo quiero agarrar mi Biblia y me quiero nada más poner a leer, a leer, a leer y no quiero salir y a veces no tengo ganas de bañarme y digo, aguas, esto es un foco. Te alivianas, te metes a bañar, te arreglas y te pones a hacer tus cosas. Y no te metes a la cueva, porque hay personas como yo que tendemos a meternos a la cueva y no queremos hablar con nadie. Y aquí el autor nos dice, eso te va enfermando, te va enfermando, te va enfermando. Entonces, cuando ustedes, Dios no lo quiera, lleguen a tener un familiar que le den un diagnóstico, es bien obvio que la persona va a empezarse a meterse dentro de sí misma, seria, sin hablar, sin ánimo, no quiere comer, no quiere, sácala, llévatela, aunque no quiera, aunque se enoje, llévatela, porque el hecho de que esté ensimismada en sus propios pensamientos, lo único que va a hacer, y aquí lo dice el autor bien clarito, es enfermar más, acelerar la enfermedad y que se le acumulen más enfermedades a las que ya tienen el diagnóstico. Entonces es bien importante el relacionarnos con los demás. ¿Ok, chicas? Bueno, pues gracias por estar aquí. Déjenme decirles en dónde vamos a leer el próximo lunes. Nos vamos a ir de donde dice, de la página 243 donde nos quedamos, hasta la página 250, hasta antes de preparar, esquivar, reflejar y atenuar. Hasta antes de ese subtítulo, hasta ahí vamos a ver el lunes, ¿ok? Entonces, para quien está en este maravilloso negocio de Oriflame, que tengan un muy, muy, muy bendecido cierre el día de hoy, que pasen un fin de semana muy bendecido con sus familias y nos vemos el próximo lunes, si Dios nos lo permite. Muchas gracias por estar aquí. Y si no pudieron ver la lectura en vivo, recuerden que está grabada en mi canal de YouTube. Les invito a que se suscriban, que toquen la campanita para cuando suba un video les llegue una notificación, porque en mi canal no solamente subo la lectura de hoy, subo devocionales, todos los libros que hemos leído están grabados ahí. Estoy empezando a grabar en audiolibro también la Biblia, voy en el Génesis, ahí también lo pueden encontrar. Todo lo encuentran en lo que son los devocionales y la Biblia están en podcast, ahí buscan
Y los libros están donde dice playlist. Ahí ustedes lo buscan y ahí lo pueden encontrar. Así es de que compartan si este canal les está siendo de bendición para que a las demás personas también les llegue. Gracias por estar aquí y nos vemos el lunes si Dios quiere. ¿Cómo me doy tiempo? Es que, ¿sabes qué, Betsita? Tengo que mantener mi hámster ocupado. Si no me pasa lo que acaba de decir el autor, me meto a la cueva y tengo que estar activa.